bendiga, hermanos. Así ya me siento más cerquita. Desde allá se siente bastante lejos. Vamos a inclinar el rostro para estudiar una linda porción de la palabra. Así que niños, por favor, con sus padres. Hermanos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Queremos, oh Dios, compartir una porción de tu palabra, pero no queremos hacerlo, oh Dios, sin su permiso y sin su autorización. Por eso, Dios, humildemente pedimos que nos puedas ayudar a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Pregunta para los padres. ¿De qué trataba la historia o la enseñanza que se dio ahora a los niños? De compartir Jesús, tener amigos. Ahora vamos a hablar un pequeño tema de alguien y de alguienes que no querían compartir a Jesús y que lo habían conocido tan íntimamente. Vamos a estudiar una lección basada en el libro de Hechos. Capítulo 10. Muy comúnmente nosotros conocemos el pasaje bíblico del libro de Hechos, capítulo 10, acerca de un hombre llamado Cornelio. ¿Se recuerdan de Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Un centurión o un capitán. Este hombre estaba a mando de una compañía llamada La Italiana. Así, La Italiana. Pero la historia comienza un poco más atrás. El apóstol Pedro un día se dispuso a ir a una aldea y se dispuso a visitar especialmente a personas que ya conocían a Jesús, a creyentes. En el capítulo 9 del libro de Hechos, capítulo 32, nos dice así: Pedro, que estaba recorriendo la región, fue también a visitar a los santos de Lida. Y allí encontró a un creyente llamado Eneas. ¿Saben ustedes qué tenía Eneas en especial? Estaba enfermo. Una enfermedad que lo había postrado durante 8 largos años en cama. ¿Creen ustedes que ya estaba aburrido de descansar o de estar en la cama? Aburrido era poquito. Este hombre estaba muy cansado. 8 años sin poder caminar. Paralítico. Lo curioso del versículo, dice la palabra del Señor, que encontró allí a un creyente. ¿Qué le da a entender esta palabra, hermanos queridos? ¿Conocía o no conocía de Jesús? Sí, conocía de Jesús. 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Versículo 34. Pedro le dijo: Eneas. ¿Cómo le dice? Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y en el acto, Eneas se levantó. Qué lindo, hermano. ¿Se recuerda que también Jesús tuvo esa linda oportunidad de levantar a paralíticos?
Y mientras hacía aquel milagro, Jesús, reunido allá en una casita, llevan a ese paralítico también, y no podían entrar por la puerta porque había mucha gente, así que los amigos que llevaban a aquel paralítico descubrieron, se subieron al techo y abrieron un espacio en el techo y bajaron a aquel paralítico. Al verlo, Jesús se llena de compasión y le dice: tus pecados son perdonados. Era momento específico para que los que lo estaban viendo y analizando dijeran: ah, pecado, ha blasfemado el nombre de Dios porque perdona los pecados. Jesús entendió y comprendió los pensamientos de aquellos hombres y les dijo y les demostró que Él era Jesús, el Hijo de Dios, y que tenía autoridad de perdonar pecados. Y le dijo a aquel paralítico también que levantara su cama y que caminara en nombre de Dios. Pedro estaba haciendo un acto muy similar al que Jesús un día había hecho. Hermanos queridos, el versículo 36 dice algo muy interesante. Y lo vieron todos los habitantes de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Qué gran poder. Pero la historia sigue. Había entonces en Jope una discípula. Indudablemente también conocía a Dios, conocía de Jesús. ¿Por qué creen ustedes que conocía de Jesús esta discípula? Se llamaba Tabita, que quiere decir torpe. La historia cuenta que esta mujer comprendía y entendía cuándo era necesario ayudar a las personas. Dice la historia que Dorcas, Tabita, tenía tan atareados sus deditos haciendo algo que le encantaba hacer: tejer mantitas para los que tenían frío y para los que tenían alguna necesidad. Ella miraba cómo hacía y de sus limosnas, de sus ofrendas, ayudaba. Pero la historia sigue continuando y dice en el versículo 37 que en esos días aquella discípula que amaba tanto a su prójimo se enfermó y que esa enfermedad la llevó a la muerte. Murió aquella mujer. Qué triste. Inmediatamente sabían que Pedro andaba caminando cerca de aquella región y lo mandaron a invitar, lo llamaron para que llegara y tuviera parte en aquel momento tan triste. Pedro llegó, y ¿qué es lo primero que uno encuentra cuando alguien ha muerto? Gente llorando. En aquel tiempo, cuando alguien moría, se contrataba a personas que era su trabajo llegar y llorar. No sé cómo hacían, pero lloraban. Se les contrataba porque ese era el trabajo de ellos. Miren qué interesante. Lloraban y lloraban porque les estaban dando un salario para que lloraran. Pero lo curioso de este momento, encontraron que estaban llorando viudas, personas, mujeres. ¿Y creen ustedes que lloraban porque les estaban pagando? No. ¿Van siguiendo la lectura? ¿Por qué creen ustedes que lloraban aquellas mujeres al ver que Dorcas había muerto? Les ayudaba. Al leer esta porción de la Biblia me llena de emoción cuando aquellas viudas que un día habían recibido una mantita para cubrirse del frío, presentaban sus mantitas en muestra. Esto es lo que hizo Dorcas por mí. Lloraba con un corazón muy triste, porque su mejor amiga, la que les ayudaba, había muerto.
Imagínense entrar a Pedro en aquella sala y ver que todas llorando y presentando cada una un recuerdo de aquella mujer. En ese momento, Pedro, como todo ser humano, también se llenó de algo que nosotros conocemos muy bien. En algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. Tristeza y aparte de eso, compasión al ver llorar a aquellas personas, aquellas mujeres. Pedro invitó a salir a aquellas mujeres, fue, y a solas, Pedro se arrodilló, dice la palabra del Señor, a rogar, a orar con tanta fuerza y poder a Dios. ¿Por qué creen ustedes que estaba orando Pedro? ¿Creen ustedes que Dorcas se merecía la muerte después de tanto que había ayudado a las personas? ¿No? Y Dios con su gran amor y misericordia contestó la oración de Pedro y le devolvió la vida a Dorcas. Pero si ustedes van notando la historia, Pedro estaba haciendo algo muy interesante. Estaba haciendo la obra de predicar y de enseñar a los demás solamente a los judíos, a los creyentes de Israel, a personas que ya sabían quién había sido Jesús, el Mesías prometido. Muchos quizás todavía no lo habían aceptado, pero sí conocían que aquella profecía cumplía. Pedro allí participando como un fiel soldado, enseñándoles a Jesús. Pero ahora la historia cambia en el capítulo 10. Cornelio, versículo 1, hombre de Cesarea, centurión de la compañía la italiana, piadoso, que tenía a Dios con toda su casa y que daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como a la hora novena, como a eso de las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía: Cornelio. Él lo miró fijamente y espantado preguntó: ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial ante Dios. Qué interesante. ¿Era judío Cornelio? ¿Era judío Cornelio? No. ¿Era un gentil? Sí. ¿Qué roce había entre un judío y un gentil? ¿Por qué no se podían juntar? ¿Qué causaba esa división? ¿Cada quien su religión? ¿Alguna otra opinión por allá atrás? ¿Por qué creen ustedes que los judíos y los gentiles no se llevaban? Por el linaje, y algo bien importante, por la circuncisión. Les decían impuros, inmundos. ¿Qué es algo inmundo para usted y para mí? Algo sucio. Por eso no se juntaba un judío con un gentil, porque un gentil era un inmundo, era un sucio, y yo era judío, limpio, pueblo elegido por Dios, como lo dice la lección, todas estas lecciones. Pero un gentil que oraba a Dios y que creía en Dios, ¿era usual o inusual? Creía en Dios, pero no era convertido. Bueno,
Cornelio había sido educado en las escuelas de los gentiles y había aprendido a ley que no podía juntarse con un judío. Pero aún así, en un momento de su vida, tuvo algunos roces, algunos contactos con judíos que le enseñaron a Dios. Y le pareció a Cornelio adorar a un Dios verdadero. Y Dios, porque era gentil, no escuchaba sus oraciones. Lo contrario, ¿verdad? Sí escuchaba. Y aparte de eso le manda un ángel mientras él oraba. Se le aparece y le dice, le habló el ángel a él. Conoció Cornelio que era un representante del cielo el que había llegado a hablar. Sí, Cornelio, un gentil. Sigue la lectura. Le dice el ángel, versículo 5. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Este versículo me da a entender también que Dios desde el cielo está viendo al ser humano. Dios desde el cielo conocía a ese Simón el curtidor que vivía cerca del mar. Conocía con nombre y apellido. Conocía la calle y la ruta donde llevaba aquella casita, donde se estaba posando, estaba hospedado Pedro. Entonces dice la Biblia que apenas el versículo 7, el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un devoto soldado de confianza y les contó todo y los envió a Jope a buscar a Pedro. A Pedro. Miren qué interesante. Versículo 9. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro, oigan, qué interesante, subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, o sea, como al mediodía. Cornelio había estado orando un día antes. Ya iban en camino aquellos soldados a buscar a Pedro. Pedro, como de costumbre, me imagino, también se dispuso a orar. El diario vivir de Pedro era un momento como cualquier ser humano, pero tenía esa costumbre muy especial de orar. En ese momento, el versículo 10, Pedro sintió hambre. Y dice la palabra que sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban algo, él vino y le vino una visión. Pedro tenía hambre. Le debe haber comunicado a la persona que le iba a cocinar, pero sentía hambre. Mientras le estaban cocinando lo que él se iba a comer, recibió una visión. ¿Cuál es la visión que describe el libro de Hechos en la Biblia? Dice la Biblia que vio un gran lienzo, o una manta, podemos llamarlo nosotros. Aquella manta colgaba y estaba sujetada de las 4 puntas, pero en aquella manta había algo dibujado en ellos, un manjar. Así lo describe la Biblia. No, ¿verdad? ¿Qué había en ese manto? Animales. ¿Qué tipo de animales habían allí? Imagínense. Mencióneme un animal inmundo. Ranas, conejos, ratas, un montón de animales impuros. En aquel tiempo usted no podía tocar ni siquiera un ratón muerto, porque era impuro. Y en la visión recibe una orden, Pedro. ¿Cuál fue la orden que recibió? Mata y come. Hermano Onán, ¿tenía hambre Pedro?
Se le fue el hambre a Pedro cuando le dijo, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca mi boca ha comido cosa impura, Señor. ¿Cuántas veces le dijo el ángel a Pedro, mata y come? 3 veces. Cuando la palabra se repite 3 veces, es una orden directa. Es una orden que se tiene que cumplir. La respuesta de Pedro fue esa. ¿Puedo comer eso? Eso es inmundo. Nunca, nunca he probado un alimento tal. Mientras estaba en eso, algo ocurrió también. Ya iban llegando los soldados, creo, ¿verdad? A buscarlo. Y dieron con la descripción de la casa de Simón el curtidor, donde estaba hospedado Pedro. Llegan los soldados y le dicen algo, que tenía una invitación, ¿a dónde? De Cornelio. Pero inmediatamente antes que los soldados llegaran, todavía el ángel o el Espíritu de Dios le dijo unas palabras a Pedro. ¿Cuáles fueron las palabras? No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y le sonaba eso en la mente a Pedro. No llames inmundo a lo que yo limpio. Dirán otras religiones por allí, todo animalito se puede comer. Mientras tenga vida hay que matarlo y comer. Porque a lo que Dios ha llamado limpio, ya no es impuro. Qué interesante. Qué interesante. Pedro no entendió la respuesta, o no entendió en sí aquella visión. Mata y come. Cuando llegan los soldados, también el Espíritu Santo le dijo, ve con ellos, no dudes en ir. Pero si iba a ir donde un gentil, él tenía que rehusarse porque tenía que ir a reunirse con un gentil. Pero la orden directa del Espíritu Santo fue, no te niegues. Y le resonaba en su mente, me imagino yo, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Grande es Dios, hermano. El versículo 17. Mientras Pedro pensaba en qué significaba esa visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron si Simón Pedro estaba allí. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate y ve con ellos sin vacilar o sin negarse, porque yo los he enviado. Versículo 21. Entonces Pedro bajó y dijo a los hombres enviados por Cornelio, yo soy al que buscáis, ¿por qué habéis venido? Versículo 22. Ellos respondieron, el centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido en visión de un santo ángel de que vayas a su casa para que oiga tus palabras. Amén. Pienso y creo que si a Pedro le hubieran dicho a aquellos varones que un centurión lo mandaba a llamar así por así, hubiera tenido miedo. Algo había hecho. Y en el tiempo de Pedro todavía se castigaban a las personas que creían en Jesús. Pero al escuchar el testimonio,
de estos hombres que Cornelio había visto un ángel, sin dudar, Pedro aceptó la invitación. Pero salieron al siguiente día. Así que Pedro, dice la Biblia que tomó, vamos siguiendo la lectura, ¿a cuántas personas tomó Pedro para que fueran con él? Dice el versículo 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente Pedro fue con ellos acompañado por algunos hermanos. De Jope, algunos hermanos. ¿Qué le da a entender a usted esta expresión? Que llevó consigo a algunas personas. No iba solo, porque iba ¿para dónde? Los de Cornelio. Y Cornelio era gentil. Y si a mí me encontraba hablando con un gentil, había quebrantado una ley judía. Así que Pedro llevó a algunos amigos, a algunas personas, para que sean testigos oculares de lo que tenía que acontecer donde Cornelio. Llegó el momento de partir y salieron y llegaron a casa de Cornelio, aquel gran capitán, aquel centurión. ¿Qué sorpresa se llevó Pedro en la casa de Cornelio? Miren qué interesante. Un gentil, o sea, ahora iba a ser peor la situación, porque no iba a tener contacto solo con un gentil. Iban a ser muchos gentiles los que estaban en la casa de Cornelio. Pedro estaba en tremendo lío. Había de preocuparse. Cuando Pedro llegó, Cornelio hizo algo ante Pedro. ¿Qué es lo que hizo Cornelio? ¿Vamos siguiendo la lectura? Se postró a sus pies. En el antiguo tiempo en Israel era costumbre de que usted se inclinara ante un gobernante, un rey o un príncipe, y también era costumbre de que usted se inclinara en forma de reverencia ante sus padres. En el caso de que si yo era un niño, yo me tenía que inclinar ante mi padre, mostrándole respeto y reverencia. Y aquel centurión postrándose ante Pedro y se arrodilla. Pedro sintió muy bonito al ver que un hombre se había inclinado ante él. ¿Qué hizo Pedro? Inmediatamente dice la Biblia que yo me imagino que tomó a Cornelio y lo tomó del brazo y le dijo, levántate, porque yo soy hombre también. ¿No? Estaba dando a entender que el único que merecía honra y gloria y reverencia es Jesús, Dios mismo. Hermanos queridos, un propósito tenía la visita de Pedro donde Cornelio. ¿Qué es lo especial que llevaba Pedro? ¿Qué es lo especial que llevaba Pedro a esa visita? A Jesús. Eso era lo especial que llevaba, el nombre de Jesús. ¿Y qué creen ustedes que comenzó a hablar Pedro? Miren, yo conocí a un hombre que un día que yo andaba pescando, comenzó a hablar la vida que Jesús había pasado con ellos. Algunos milagros, me imagino yo. Pero el acto más importante era de que aquel Jesús, hecho hombre, pero era Dios, fue crucificado en la cruz y que había muerto por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que aún mientras Pedro hablaba, algo interrumpió a los gentiles. ¿Y seguimos la lección? ¿Qué fue lo que interrumpió a Pedro en ese momento?
Espíritu Santo. ¿Sobre quién se posó el Espíritu Santo, hermano Nan? Sobre los que habían ido a atestiguar, los amigos de Pedro. ¿Sobre quién cayó el Espíritu Santo? Sobre gentiles. Sobre gentiles. Sobre inmundos. El Espíritu Santo había apoderado de la vida de aquellas personas. Dice la palabra que aquellos hombres, versículo 44, mientras Pedro estaba aún hablando estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían el mensaje, y los fieles que eran de la circuncisión, o sea, los amigos que habían ido con Pedro, que eran de la circuncisión, que habían ido con Pedro, quedaron asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Algo similar ocurrió allá en el Pentecostés? Sí, pero con diferencia. ¿Sobre quién se apoderó el Espíritu Santo? Por los judíos. Pero ¿quiénes se asombraron al ver este gran magno evento? Algunos judíos. Pero fíjense que en ese lugar donde estaban, había muchas personas de de otras partes del mundo que se asombraron al ver lo que estaba ocurriendo, la obra del Espíritu Santo realizada sobre los judíos. Pero lo que yo quiero que notemos es ahora, es el asombro que tuvieron los judíos ver que el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre gentiles, sobre inmundos, sobre impuros. ¿Creen ustedes que ahora Pedro ya entendía la respuesta de aquella visión? No llames impuro a lo que yo ya limpié. Pregunto, ¿cuándo limpió Dios? ¿Cuándo limpió Dios a lo impuro? Cuando fue clavado en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo es la solución a todo tipo de barreras. Amén. La invitación en este hermoso tema, hermanos, es esta. Que nosotros un día fuimos gentiles. Cuando no teníamos a Cristo éramos impuros. Pero cuando somos lavados por medio de la sangre de Cristo y por medio del bautismo, ya no somos impuros. Somos limpios por la gracia de Dios. Llegó el Espíritu Santo sobre aquellos gentiles como un invitado. ¿Sí o no? ¿Cómo creen que llegó el Espíritu Santo? ¿Como un invitado? Pregunto, ¿qué hace una persona cuando usted le invita a su casa? ¿Llega a quedarse o porque es invitado y llega por poco tiempo? Por un día, 2 días, 3 días. ¿Tiene acceso el invitado a decir, voy a abrir la refri para ver qué es lo que hay? ¿O me voy a servir comida? ¿O dice el invitado, bueno, yo voy a dormir en este cuarto, aquí me voy a quedar? ¿Qué hace el invitado? Es prudente. El invitado hace lo que el dueño de la casa, mira, te voy a dar este cuarto, yo sé que este cuarto es especial, pero te lo voy a dar para ti. Eso sí, cuando quieras agüita, pues el invitado pide cortésmente, ¿me puedes regalar algo? Y aunque tenga hambre, él tiene que esperarse hasta que la comida esté. No. Eso es un invitado. Es prudente. Espera que el dueño de la casa le conceda lo que él necesita.
Muchas veces nosotros hemos invitado al Espíritu Santo a que venga a nuestras reuniones de culto. Y lo hemos tratado tal vez como un invitado, así meramente hablando. Como un invitado que vino solo y nos visita y luego se va. La lección que queremos aprender ahora en este tema, hermanos, es esta. Cuando el Espíritu Santo pueda, le permitamos entrar a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos entre como un invitado, que entre como el dueño de nuestras vidas. Usted y yo dentro a su apartamento, a su casa, con una gran autoridad. Usted anda la llave, por supuesto, abre y dentro. Pone su camisa donde usted quiere. Hace todo lo que usted quiera porque es su casa. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos dejar entrar al Espíritu Santo y que entre como el dueño de nuestras vidas? No como un invitado más. Esta es la lección de esta hermosa mañana. Que el Espíritu Santo puede entrar en nosotros como el dueño de nuestras vidas. El diablo, el enemigo de Dios, va a hacer todo cuanto pueda para impedir que nosotros dejemos entrar al Espíritu Santo. Pero mire qué curioso, porque nosotros al enemigo de Dios le abrimos la puerta a cada rato. Y lo curioso también es esto, que el enemigo de Dios, ni bien nosotros le abrimos la puerta y él empuja la puerta y entra en nuestras vidas. Y sin permiso. El enemigo de Dios es imprudente y es muy descortés. Mientras que el Espíritu Santo toca. ¿Puedo entrar? El Espíritu Santo no puede entrar en nuestras vidas a la fuerza. Hay algunas cositas que sí lo ha hecho a la fuerza, pero en nuestras vidas el cambio tiene que empezar porque nosotros queramos dejar entrar el Espíritu Santo. Hermanos queridos, esta es la invitación. Dejemos que el Espíritu Santo en nuestras oraciones que tengamos, que entre en nuestras vidas como el dueño de nuestras vidas. Él es la promesa que Jesús nos dejó. Yo me voy, pero viene alguien que va a estar con ustedes. El Espíritu Santo es el único que ahora en día nos permite, hermanos queridos, tener seguridad. Algún día vamos a ver a Jesús, porque yo eso sí lo deseo. ¿Cuántos de nosotros deseamos ver a Jesús? Para ver a Jesús necesitamos que el Espíritu Santo sea el dueño de nuestra vida.